Entonces el Papa llamó al Homs interesándose por la salud de Monseñor Arnaiz. En esos momentos tomó la llamada telefónica una enfermera. Le dijo, soy Francisco. Vino a contestar la enfermera, dice, si usted es el Papa, yo soy Santa Clara. Yo jamás hubiera pensado que esa frase la podía haber dicho el Papa Francisco con ese énfasis. El Papa no usaba celulares ni redes sociales. Prefería llamar por teléfono, especialmente a sus amigos. Es la posibilidad de la incorporación de la mujer al diaconado. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. De este lado, Laureano de la Cruz, en esta mesa redonda cual Camelot, hoy poco poblada. Echamos de menos a Dolly, quien está ausente por motivos personales, pero a quien, Dios mediante, esperamos volver a tener con nosotros en el próximo episodio. Y a mi izquierda, y nadie más, me acompaña nuestro queridísimo Diego, que hoy va a tener que hacer un esfuerzo extra porque hoy va a ser presentador, experto y un montón de cosas más. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y cordiales saludos a nuestros queridos oyentes y a nuestros poscasianos. Se iba a decir, que no se quede la palabra, ¿eh? Poscasianos, que quiere decir aquellas personas que habitan en el podcast. Pensaba que era un planeta perdido de la serie de Star Trek. Es el gentilicio de podcast. Ah, poscasianos. Si no la usas mucho, me la voy a apropiar, ya estás avisado. Te la cedo. Perfecto. Bueno, recuerden... Pero también mandarle un abrazo muy fuerte a Dolly. Sí, también. Bueno, ya que estás, para no interrumpirte más veces, si quieres decirles a la gente que se suscriban a YouTube y todo eso. Eso casi que lo haces tú muchísimo mejor que yo y con más gracia y con más salero. Qué Así bien. Quizá tengamos más oyentes la semana que viene de los que tenemos. Bueno, pues recuerden, pueden oír este programa por Radio Santa María los sábados, pero un día antes, los viernes por la tarde, pues pueden oírnos y vernos en Spotify y en YouTube. Así que síganos, activen la campanita, comenten e interactúen con nosotros si es que el programa les gusta. Bien, y no vamos a demorar más, vamos a entrar en contenido. Yo creo que a estas alturas todos los habitantes del planeta Tierra tienen que saber que ha fallecido su santidad, el Papa Francisco, después de, podríamos decir, Diego, 12 años de fructífero pontificado, ¿no? ¿Es válido decir eso? Yo creo que sí, yo creo que el papado de Francisco ha tenido muchas luces. Es verdad que ha podido tener alguna sombra y tal, pero en líneas generales yo creo que podríamos decir que ha sido un papado beneficioso para la Iglesia y fructífero para la Iglesia. Bien, eso nos lleva a que el programa de hoy, pues evidentemente va a ser monográfico. Hoy no vamos a tener ni los segmentos que habitualmente tenemos, sino que vamos a dedicar todo el episodio de hoy a hablar del Papa Francisco, a través de sus frases, de sus imágenes, un análisis, y esa es parte tuya, Diego, un análisis de lo más significativo que ha aportado no solo a la Iglesia, porque también en este sentido la Iglesia entiendo que también es un medio, sino al bien de la humanidad, en el sentido más amplio de la palabra. Y también analizar un poco en qué puede haberse diferenciado el papado de Francisco con otros papados anteriores de la historia reciente contemporánea. No nos vamos a remontar hasta San Pedro, porque entonces sí que un episodio no nos hubiera bastado. Prudencia. Prudencia. Bueno, pues esto y más en Destodo Magazine. Bien, y vamos a empezar en primer lugar por analizar las frases más icónicas, lo cual es difícil porque su santidad dijo muchas cosas muy interesantes a lo largo de estos 12 años de gobierno de la Iglesia, y eso nos ha obligado como a hacer una especie de casting de frases, a buscar las más interesantes o las más significativas al entender del equipo de producción. Evidentemente que ustedes cuando vean este episodio dirán, pues dijo tal cosa y ustedes no lo han mencionado. Es válido, pero el espacio que tenemos pues es limitado. Así que entre Diego y yo, como un partido de tenis, vamos a ir alternando esas frases y como tengo micrófono, pues empiezo yo. Perfecto. O sea, ni siquiera te voy a pedir permiso. En fin, vamos con la número 5. Vamos a ir en modo regresivo. La quinta frase, la cuarta, la tercera. Así que va a ser un ejercicio interesante. La número 5. Cito textualmente. Ayer fueron bombardeados niños. Esto
no es una guerra, es una crueldad. El Santo Padre, pues, dijo esta frase en el contexto de la guerra de Gaza, que aquí en Destodo Magazine ya hemos hablado varias veces de la guerra de Gaza, que yo particularmente ya pierdo un poco el concepto. Yo no sé cuándo las guerras dejan de ser guerras para convertirse en guerras crueles, porque para mí la guerra en sí mismo ya es un acto de crueldad. Pero en fin, las palabras que dijo el Papa están ahí. Una guerra que ya ha dejado 60.000 muertos desde que comenzó con la incursión de Hamás en el sur de Israel, allá en octubre de 2023. Y evidentemente que esto llamó, no podía ser de otra manera, la atención del Papa Francisco. En distintas ocasiones el Papa pidió una salida negociada para todos los conflictos en el mundo, muy enfáticamente al gobierno de Israel y a la autoridad palestina. Lamentablemente el Papa ha fallecido y la guerra en cuestión sigue cruelmente viva. Diego, antes de pasar a la otra frase, a mí me gustaría oír algún comentario tuyo sobre esta frase. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con el Papa. Toda guerra es inútil y, como tú dices, es absurda. Y las muertes son crueles, todas. Las de niños, las de personas mayores y las de ancianos. Yo creo que la humanidad debería dar un paso al frente de madurez y tratar de resolver los conflictos no a través de manera bélica, sino a través del diálogo, de la negociación y de ver cómo se pueden resolver las cosas sin necesidad de llegar a esas muertes absurdas que toda guerra conlleva. Yo creo que el mejor homenaje que los dirigentes de Palestina y de Israel pudieran hacer a este Papa es firmar la paz, y ojalá lo veamos pronto. Sí, y no solo en Gaza, sino también en los otros lugares donde hay conflictos abiertos. Porque el Papa incluso hubo una vez que se derrumbó emocionalmente en un momento de oración cuando hacía mención a uno de esos conflictos, al de Ucrania, y la impotencia que sentía de que las cosas siguieran de esa manera y que siguiera habiendo muertos. Sí, porque quienes mueren en las guerras no son quienes las organizan. No, normalmente siempre suelen ser aquellos que menos quieren la guerra. Exactamente. En fin, vayamos a la siguiente, esa es tuya. Pues la frase cuarta es: abusar de los niños es una enfermedad. Esta frase fue dicha en el 2017 y se publicó en una entrevista en la Civita Católica, en la que Papa Francisco hablaba sobre los distintos temas y entre ellos hablaba sobre el tema de la pederastría dentro de la Iglesia. Y decía textualmente: abusar de niños es una enfermedad y debemos esforzarnos más en la selección de los candidatos que quieran ser sacerdotes. Es decir, el Papa estaba tratando de ver que aquellos que tengan vocación, pues también de alguna manera se discierna bien quién son esas personas que llegan al sacerdocio sin traumas, sin complejos y que puedan, pues eso, tener una vida desde el punto de vista religioso, de fe y moral, pues intachable. Eso es lo que se espera de nosotros. Desgraciadamente somos pecadores y muchas veces no nos comportamos como deberíamos, pero sí que tenemos que hacer el esfuerzo de poder de no pecar, de no caer en esas cosas y sobre todo en ese tipo de cosas tan atroces. Porque este no es un tema novedoso del Papa Francisco, sino que ya también el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI trabajaron de manera ardua para que estas situaciones no se dieran en la Iglesia. Es verdad que el Papa Francisco, además de buscar que estas situaciones no se den, sí que también buscó de cómo resarcir a las víctimas de los abusos. Y muchas conferencias episcopales del países donde se han dado abusos han estado trabajando en todo el tema de la reconciliación. Por tanto, creo que la Iglesia está dando pasos firmes y decididos para que este tema sea un tema pasado y que en nuestra Iglesia, que no solo de los sacerdotes, sino también de los laicos, estos temas
sean historia. Yo resaltaría, Diego, porque en los medios se hace mucho énfasis en eso, en que yo creo que el Papa Francisco llevó la reflexión al ámbito público, porque hasta ese momento parecía como que estaba en un ámbito de reflexión medio privado. Y Benedicto XVI ya lo sacó. te iba a decir eso. Y lo hizo público. Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es verdad que pudo quedar en un ambiente semi-privado, pero también al final de su papado también ya lo hizo público y Benedicto no dudó en hacerlo público. Bueno, en fin, vamos que nos estamos emocionando. Vamos con la número 3. Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no. Yo jamás hubiera pensado que esa frase la podía haber dicho el Papa Francisco con ese énfasis, con esa entonación, pero la dijo y tiene miga, porque en enero de 2015 el propio Francisco dio a conocer la historia, es una anécdota, de que en una parroquia en Roma habían regañado a una mujer por estar embarazada de un 8º bebé después de haber tenido 7 hijos por cesárea todos ellos. El párroco había dicho que eso era atentar a Dios y que la mujer podía morir en ese embarazo y dejar a 7 menores huérfanos, a lo que ella había respondido que confiaba en Dios. Claro, ante la pregunta de los periodistas sobre la posición de la Iglesia, en este caso, el Papa dijo: Dios te da algunos medios, sé responsable. Algunos creen, y disculpen la palabra, que para ser buenos católicos debemos ser como conejos. Y no, por favor, paternidad responsable. Yo creo que esta es una de las frases que casi como que no requieren explicación, pero si hay que repartir un PowerPoint. No creo que merezca explicación. Lo que sí el Papa nos llama esa paternidad responsable, y dentro de esa paternidad responsable cada matrimonio tiene que saber cuántos hijos puede tener. No nos limitemos ni a un máximo ni a un mínimo. O sea, dentro de la paternidad responsable cada uno tiene que ejercer la paternidad y maternidad responsable. Raciocinio y cabeza. Exactamente. Pues ya está. Vamos con la número 2, Diego. Pues la número 2 dice así: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Cuando Bergoglio fue elegido papa, tuvo desde el primer momento pues esa intención de mandar un mensaje claro al mundo de que quería una iglesia más austera y al servicio de los más necesitados. Evidentemente, esto es algo que él traía ya de su Buenos Aires querido, donde trabajó muchísimo por todas aquellas personas excluidas socialmente. Y durante todo su sacerdocio, durante toda su vocación sacerdotal, ha sido una constante en su ministerio, el trabajar con los pobres. Pero decir también que este trabajo por los pobres y con los más pobres y desde una iglesia pobre es algo que yo no sé si ustedes conocen un poquito cómo funciona la elección del Papa, pero por ejemplo actualmente los cardenales de la Iglesia se están reuniendo para ver cuáles son los problemas que hay en el mundo y cómo la Iglesia tiene que enfrentar esos problemas. Y cuando Benedicto XVI renunció, pues estas reuniones se dieron, y dentro de esas reuniones uno de los temas que salió fue este. Y por tanto, como se dice en la Iglesia, el Espíritu Santo siempre elige al Papa que se necesita para cada momento histórico. Y Francisco fue el elegido en este contexto, para ser una iglesia mucho más cercana a todos, sin excluir a nadie. Bueno, pues vamos con la número 1. Y esta también, en su momento, yo creo que hasta levantó ampollas en ciertos sectores. Cito textualmente: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Cierro comillas. Es tal vez, y muchos comunicadores y periodistas coinciden en ello, es tal vez una de las frases que más reacciones generó durante esos 12 años de pontificado. La pronunció durante un vuelo que lo traía desde Roma, desde Río de Janeiro, donde había participado en la Jornada Mundial de la Juventud en julio de 2013. Agregó que el Catecismo de la Iglesia Católica explica y dice que no se debe marginar a esas personas y que deben ser integradas en la sociedad. Le dijo a los periodistas que viajaban con él.
Ahora quizá se nos ha pasado un poco lo del impacto porque también ha pasado un tiempo, pero en el momento eso levantó ciertas ampollas. ¿Tú cómo viviste aquello? Mira, yo creo que el Papa aquí no fue novedoso ni fue nada, porque eso es magisterio de la Iglesia. Es más, siempre la Iglesia, y no con esto estoy diciendo que las personas homosexuales o gays sean pecadoras, porque puedes tener una condición sexual y no necesariamente ser pecador, y ser heterosexual y no ser pecador, o ser heterosexual y ser Sí, pecador. sí, que todas las combinaciones... Todas son posibles, pero la Iglesia nunca ha perseguido personas, ha perseguido conductas morales indebidas, en todo caso. Por tanto, la Iglesia nunca dejará a nadie que quiera relacionarse con Dios de una manera honesta fuera del ámbito de la Iglesia. Y como muy bien has dicho tú, eso está recogido incluso en el mismo catecismo. O sea que, ya digo, muchas veces el Papa nos pareció novedoso por lo que decía. Yo creo que era novedoso por la manera en que lo decía. Y por llevarlo al ámbito mediático, porque es verdad que se sabía que estaba el catecismo ahí, pero bueno, pues Sí, frente a los periodistas a lo mejor no se decía. y ciertamente el catecismo es como una especie de ladrillo un poquito gordo que no todo el mundo se atreve No es un ladrillo fino, ¿no? a leerlo porque no es una novela ciertamente que sea atractiva de lectura, pero que sería que muy bueno que los católicos pues conociéramos un poquito más de él. Bueno, pues esas son las 5 frases. Como hemos dicho al principio del programa, posiblemente a lo mejor usted, querido seguidor, tenga las suyas que no coincidan con las nuestras, pero bueno, ahí está para contrastar y reflexionar, que este es el valor que pretendemos o la utilidad que pretendemos que tenga. Y esto, el tiempo vuela, hay que seguir, Diego. Vamos a entrar en el ámbito de las anécdotas, en las curiosidades, en aquello que nos llama la atención porque, esto lo ha hecho el Papa o, esto lo ha dicho el Papa. Yo creo que Francisco nos ha dejado también como un buen paquete de anécdotas. Por ejemplo, bueno, hay una que, bueno, tú que eres tan aficionado también al fútbol, esa, te la dejo a ti, arranca. Sí, la verdad es que me hace gracia porque soy aficionado al fútbol y me gusta practicar el fútbol, aunque ya mi condición física y mis años no me acompañan. Yo voy a hacer una colecta, te voy a regalar una PlayStation porque creo que tu siguiente nivel tiene que ser este. Está bien, muchas gracias. Pero volvamos a las cosas serias, que es lo que nos ocupa sobre el Papa. Pues el Papa, como muchos saben, era argentino y como buen argentino, amante del fútbol. Y era un apasionado de un equipo, que era el San Lorenzo de Almagro. Y una anécdota curiosa, además de esa afición que tenía por el fútbol, el Papa hizo una promesa de no ver televisión a finales del siglo pasado, yo creo, principios de Como me digas que era como una Cuaresma sin televisión. Sí, él dijo que ya no iba a dejar que iba a dejar de ver televisión. Es verdad que él mismo había dicho que de vez en cuando veía alguna cosa muy concreta porque tenía relevancia internacional, pero que dejó de ver televisión. Entonces, con el guardia suizo que custodiaba su habitación, parece ser que los tenía adiestrados para que al día siguiente de que jugaba el San Lorenzo le dijeran el resultado, si había ganado, si había perdido o qué es lo que había pasado con Así el equipo. sacrificio es más llevadero. Entonces, aunque no veía ni escuchaba los resultados, sí que se mantenía informado sobre su equipo. Y otra cosa es el estadio del San Lorenzo. Se va a construir uno nuevo que va a llevar su nombre, el Estadio Papa Francisco. Fantástico. No conocí el detalle ese del estadio, me ha gustado. Bueno, pues seguimos. Otra anécdota interesante relacionada con el Papamóvil, por cierto. Me estoy acordando de la periodista esta de Venezuela que confundió el Papamóvil con el Batimóvil y se hizo viral como cosa loca. En fin, vamos a explicar lo que hay. El Papa Francisco tomó la decisión de reemplazar el famoso Papamóvil porque el anterior era un lujoso papamóvil de la marca Mercedes-Benz y que, en fin, eso tiene un precio, no escapa a nadie. Y él decidió que eso debía ser un Renault 4, más o menos unos 30 años de uso y un kilometraje acumulado de 300.000. Y eso también
lleva como un mensaje. Hay mensajes que son explícitos y hay mensajes que llegan a través de las acciones. Y yo creo que la reconversión de un Mercedes-Benz en un Renault 4 de lo más humilde, pues también lleva un mensaje. Es una anécdota que en su momento pues también se hizo viral, vamos a decirlo con estas palabras. Sí, fue una opción también por esa pobreza que se anunciaba y que se decía. De hecho, el Vaticano no compra el coche, normalmente le regalan el coche. Yo Lo que pasa, en ningún momento he dicho. no, lo digo porque lo que pasa es que una marca de coche donde va subido el Papa Hombre, es una promoción marca, es una marca gratis santificada. y una promoción gratis bastante importante. Sí. O sea que a Renault le hizo un Sí. favor. Ahora falta saber si el nuevo Papa seguirá con Renault o cambiará a SEAT, Fiat o... Dios sabe. No, pues sí, claro, de momento sí. Pues nada, te toca. El Papa no usaba celulares ni redes sociales. Prefería llamar por teléfono, especialmente a sus amigos, aunque utilizaba también el Twitter. ¡Hombre! Perdón. No podía aguantar. Supongo que lo dices por mí, que no, Sí. que no manejo no, redes es sociales. Es que quien ha redactado eso se ve que le caigo bien, porque no ha dicho ni Instagram, ni YouTube, ni otras. No, era Twitter. Sí, bueno, X. No. Entonces, su manejo estaba a cargo pues de sus secretarios. Es verdad que en el Vaticano una de las cosas que renovó es todo la oficina de prensa y de comunicación. Hombre, te voy a decir una cosa. Si tú un día quieres entretenerte y buscar el Twitter del Papa, tenía uno en cada idioma. Yo creo que había funcionando como 20 cuentas simultáneamente, entonces cada mensaje era reproducido en el idioma correspondiente, o sea, el community manager del Vaticano, tela. El Papa era una persona muy clara en que teníamos que evangelizar. Y todos los medios a su alcance. Todos los medios al alcance son buenos para llevar ese mensaje. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, seguimos. Cambió, esa anécdota también es muy significativa, cambió el tradicional anillo del pescador, entendámonos que el anillo del pescador es el anillo papal por la tradición que se remonta a San Pedro, cambió el tradicional anillo del pescador por una sencilla pieza de plata y además no vivió en el Palacio Apostólico Vaticano como sus antecesores, sino que residió en la casa de Santa Marta. Eso también es una novedad importante porque yo creo que antes de él no me consta que ningún papa hubiera tomado un gesto de esas características, y también está por ver si el próximo seguirá con lo de Santa Marta o regresará al Palacio Apostólico. Esa es otra. Cualquier cosa es posible y cualquier cosa está dentro de lo normal, de la normalidad. Sí. Perfecto. Pues venga, te dejo la number one a ti. La number one. Y además yo tengo cierta afinidad con una de las anécdotas que pasó. Sí, sazónala bien, venga, disfrútala. Pues ustedes saben que el Papa solía sorprender con llamadas telefónicas desde un número privado. Solía saludar a la gente, a sus amigos por los cumpleaños, para agradecer alguna carta o incluso para cancelar una visita médica. Y la mayoría de las llamadas pues las realizaba alrededor del mediodía. Y dependiendo de la época del año, pues podía variar o no variar la hora. Solía identificarse como Francisco y ante la incredulidad de la gente, pues aclaraba que no era una broma, que era Francisco, el Papa. Bien, aquí en República Dominicana teníamos un obispo que era Monseñor Arnaiz. Monseñor Arnaiz, cuando se retiró, Monseñor Agripino lo invitó a que viniera aquí a la universidad y estuvo residiendo en la casa que hoy es residencia de profesores. Y en una de las crisis de salud que hizo Monseñor Arnaiz fue ingresado en el Hons. Entonces, el Papa, recordemos que era jesuita, Monseñor Arnaiz también era jesuita. Entonces el Papa llamó al Hons interesándose por la salud de Monseñor Arnaiz. En esos momentos tomó la llamada telefónica una enfermera. Le dijo, soy Francisco. Dice, ¿quién? El Papa. Dice, no sé si fue literal así o no, pero vino a contestar la enfermera. Dice, si usted es el Papa, yo soy Santa Clara. Y colgó.
Y después yo fui a llevar la comunión a Monseñor Arnaiz y Monseñor Agripino andaba corriendo detrás de un teléfono esperando que la llamada se pudiera repetir. Creo que ya esa llamada no se repitió y Monseñor Arnaiz perdió la oportunidad de poder ser saludado por el Papa Francisco. Pero de estas parece que hubo muchas. Hombre, es que es difícil suponer que el Papa te va a llamar. ¿No? Hay un mensaje en un contestador automático que le mandó a unas monjitas que quería saludar y no le cogían la llamada y les dejó el mensaje diciendo ¿en qué estarán tan ocupadas estas hermanitas que no tienen tiempo de contestarle al Papa? Y ese mensaje pues ha quedado grabado, ¿no? Y para la historia. En estos días yo lo he escuchado, porque sabes que las radios pues están... No, claro, ahora imagínate, reproduciendo todo. Está reproduciendo todo y uno de esos mensajes era ese. Wow, la gente, a mí, si pudiéramos un día entrevistar a la enfermera que recibió la llamada, podríamos invitarla al programa. Sería muy interesante. A ver si fue Santa Clara que mencionó o mencionó a otro. Yo no sé si fue Santa Clara o no, pero yo por devoción que le tengo a Santa Clara especial, ya me gusta que sea Santa Clara. Sí, cae bien esa santa. Sí. Bueno, en fin, seguimos. Vamos a entrar un poco en análisis. ¿En qué se diferenció el papado y el Papa Francisco de otros? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que para hacer este tipo de comparaciones hay que poner las cosas en perspectiva y en contexto. Es decir, cada papa, y tú lo has dicho hace un momento, surge en un momento histórico concreto y por tanto las recetas no son replicables y cada ser humano es único y cada contexto histórico pues también es único. Pero recordar, por ejemplo, que es el primer papa de origen latinoamericano. Eso sí que es absolutamente histórico, que no había pasado nunca y obviamente que eso pues también influye en la personalidad y en el estilo. Lo que voy a decir ahora, hablando de reformas hechas y reformas pendientes, que eso también es un poco polémico, lo que voy a señalar no es una reforma, pero para mí tiene un altísimo valor simbólico porque la encíclica, por ejemplo, Laudato Si, y dedicar una encíclica al tema medioambiental, en su momento, pues a mí me impactó mucho. Cómo me sorprendió que al tema medioambiental se le pudiera dedicar toda una encíclica. Claro, evidentemente que habla de la conducta humana y de las actitudes humanas en referencia al medio ambiente y sigue siendo de permanente actualidad. No es que el valor de la encíclica haya quedado caducado o vencido. Y también lo que decíamos hace un momento con otros temas, el mediatizar, es decir, en llevar al ámbito mediático cómo debe ser la relación de la Iglesia, por ejemplo, con la comunidad LGTBQ+, y espero haberlo dicho bien. Eso también tiene un altísimo valor porque ni se cae en el tema tabú como de no vamos a hablar de una cosa como si eso hiciera que la cosa no existiera, ni lo vamos a banalizar, sino simplemente tender puentes y ver qué puntos de unión y de acompañamiento puede haber desde el punto de vista incluso pastoral. Y a mí eso me parece de un enormísimo valor. No sé si tú quieres, en este mini análisis de qué reformas se hicieron, qué reformas no se hicieron, qué aportó, qué no aportó. A ver, yo que 12 años dan para mucho. Yo creo que en estos 12 años lo que ha sido para mí la gran reforma es la manera de llevar el mensaje. No tanto el mensaje, porque el mensaje siempre... Sino hablamos de estrategias de comunicación. Estrategias de comunicación. Y quizá ese talante latinoamericano o argentino, pues ayudó a que eso pudiera ser. Porque yo miraba, y ahora voy a hablar desde la perspectiva de un sacerdote que viene de España, es europeo. Y que no es jesuita. Que no es jesuita, que llega aquí a República Dominicana y ve la diferencia que hay entre la Iglesia europea y la Iglesia latinoamericana. Hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias. La Iglesia latinoamericana, sus obispos son muchísimo más cercanos, son gente que se trata con todo el mundo. No digo que en la Iglesia europea eso no pase, pero es bastante más complicado y es otro estilo. Es verdad que los obispos no se cierran a hablar con nadie, evidentemente, pero no ves a los obispos en medio de la gente, charlando, compartiendo, etcétera, ¿no? Y claro, ese estilo... Vale decir como que son menos de calle. Sí.
Sería eso. Sí, y ese estilo es el que el Papa ha vivido también, o Francisco, el sacerdote Francisco, es el que ha vivido también como Papa. Ese ser cura, párroco, que comparte y que está abierto con todo el mundo. Entonces, yo creo que ha sido más, es verdad que se han impulsado evolución en la Iglesia, no voy a decir cambios, sino evolución, que se ha ido desarrollando. Te puedo dar un dato para tu argumento, después sigues, pero es que va muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo me he encontrado haciendo esa revisión que el excelente equipo de producción que tenemos preparó para este programa. Yo me he encontrado, por ejemplo, que el tema de la inclusión de la mujer, porque a veces hacen mensajes grandilocuentes sobre la inclusión de la mujer, pero es que el Papa Francisco demostró que el movimiento se demuestra andando. Por ejemplo, dedicó, o asignó, mejor dicho, la dirección del dicasterio para la vida consagrada a una mujer, la dirección de los museos vaticanos a una mujer y la subdirección de prensa del Vaticano a una mujer. Eso no había ocurrido antes. No había ocurrido antes, pero esos puestos podían ser dirigidos por laicos. Claro, cuando decimos laicos, pensamos casi siempre en varones, pero perdón, los laicos, los bautizados, son tanto hombres como mujeres. Y el Papa, de alguna manera, permíteme hacer la ha desarrollado... Es que muchas veces cuando hablan de laicos, la gente habla como de el que lleva el maletín al padre o la que deja limpia la plata en la sacristía. No, usted me va a perdonar. Pero... No, déjame hacer la caricatura para que rompamos el molde. Rómpelo, venga. O sea, el laico es todo bautizado. Y los laicos en nuestra iglesia tienen que... primero, hay muchos que están muy bien formados, incluso algunos mejores que sacerdotes. Uy, eso para un clip. Dolly, toma nota, eso para un clip. Entonces, hay gente muy bien formada, pero también tenemos que seguir formando a los laicos. Es verdad que nosotros como pastores tenemos una responsabilidad de formar laicos. Y estos laicos bien formados, hombres y mujeres, pueden dirigir muchas cosas que hay en nuestra iglesia. Y el Papa lo ha dejado patente. Pero si nos vamos al Código de Derecho Canónico, ya se habla de la figura del laico, del bautizado, para poder hacer ciertos ministerios dentro de la iglesia. Por tanto, una pregunta... no restringamos todo aquello que puede hacer una mujer dentro de la iglesia. Una pregunta de culturilla católica, vamos a entendernos, porque yo sé que en los próximos días esto va a ser tema como el cónclave, cómo se elige un papa y demás, pero no es el tema de hoy. Un laico, varón, pues entiendo que tendría que ser varón, ¿puede ser elegido papa? Vamos a ver, esto lo cambió un tanto Juan Pablo II. Yo sé que eso tiene letra pequeña. Sí, eso lo cambió el Papa Juan Pablo II, que ya dijo que tenía que tener, yo creo que exactamente, no sé si tenía que ser ya obispo, tenía que ser ordenado obispo para poder ser papa. Hubo ahí un cambio, la verdad es que como no tengo... No eres experto en procesos electorales. No soy experto en cuestiones vaticanas. No soy vaticanista, que está muy de moda últimamente. Sí. Pero cualquier bautizado podría ser papa. Eso, en fin, a lo mejor en algún momento ocurre. Mm. No es descartable. En el momento que la cosa se prevé en derecho canónico. Pero yo creo que Juan Pablo II eso lo modificó, porque antiguamente sí que podía ser. De hecho, en la iglesia ha habido personas que han sido papas sin ser cardenales. Sí, eso sí. De eso tenemos ejemplos. Bueno, se abren puertas por ahí. Bueno, sigamos. Yo creo que otra cosa, y ahí sí tú tienes que hablarnos mucho, el sínodo de obispos. Primero de todo, explicarles un poco a la gente, que a lo mejor puede resultar como muy técnico, qué es un sínodo, en qué consiste, es un tipo de asamblea especializada, qué es un sínodo, y después explícanos el impacto del sínodo. Pues un sínodo es una reunión de gente, mayoritariamente obispos, donde se va... Pero no exclusivamente. No actualmente no exclusivamente de obispos. De hecho, en el sínodo de la sinodalidad participaron también
laicos, hombres y mujeres, con derecho a palabra y a voto. Por lo tanto, se dio una comunión y una sinodalidad en su mejor... o sea, ¿Pero eso es como algo extraordinario o es que ha habido un cambio de partido, ahora los sínodos tendrán esa composición? yo diría que ha sido ir desarrollando las cosas que hay en la Iglesia. Porque los sínodos se han dado durante mucho tiempo y de los sínodos solían salir exhortaciones apostólicas. Sí, pero antes estaban los laicos con derecho a voz y voto, por ejemplo. ¿O eso es una novedad? Es una novedad. Pues una novedad bastante significativa, diría yo. Pero es desarrollo, o sea, es una novedad, pero fruto del desarrollo de esa doctrina. O sea, en la Iglesia no se ha inventado nada, es lo que quiero decir, sino que se va desarrollando y va madurando y nosotros vamos madurando como Iglesia. Y va por etapas, claro. Va por etapas. Que muchas veces yo creo que nos fijamos solo en un papa, pero no vemos el contexto histórico de los papas anteriores que han propiciado que se dé el siguiente papa. Yo esta mañana estaba diciendo esto, porque a veces la gente pierde la perspectiva. Digo, el impacto de Papa Francisco tú no lo habrías tenido sin antes un Benedicto XVI y un Juan Pablo II. Y por poner la fecha de corte en un papa, pero esto nos podemos remontar hasta el origen. Y yo te voy a decir una cosa, a lo mejor habrá gente que no esté de acuerdo conmigo. Bueno, te bloquearán en las redes, no te preocupes. Como no me van a bloquear. Para mí, doctrinalmente, fue mucho más avanzado Benedicto XVI que el Papa Francisco. La diferencia está en cómo se comunica. Y la dimensión pastoral que ha tenido el Papa Francisco, que ha sido impresionante, ha sido gigantesca. O sea, eso hay que... chapó. Quitarse sombrero, sí. Pues nada, sigamos. Yo creo que también es significativo, y me gustaría un comentario tuyo al respecto, la creación de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores en el 2015, como una medida efectiva y creo que de carácter permanente, la comisión me refiero, para la lucha contra el abuso de menores y la pederastia, para que, en fin, para que no nos quedáramos como en los discursos grandilocuentes, sino que veamos que el movimiento se demuestra andando. Sí, que de hecho cuando mencionábamos esa frase del Papa sobre la pederastia, hacíamos mención a esto, o sea que el Papa no solo la ha denunciado, no solo la ha perseguido, sino que también ha buscado los instrumentos necesarios para poder erradicarla de la Iglesia. Y de hecho consta que hay un protocolo eclesial. Hay un protocolo eclesial, hay una oficina para la protección de menores y hay personas que están al frente que se encargan de que esas situaciones Diego, disculpa, no se dan. Esas oficinas, lo estoy pensando en voz alta. Están en los obispados. Te iba a decir eso, han llegado a nivel de diócesis. No, están en todas las diócesis. Cada diócesis. Yo, por ejemplo, hace unos meses estaba en la diócesis de Salamanca y estaba en la casa eclesial de Salamanca, la casa de la iglesia de Salamanca, que está allí también el obispado, y cuando yo entraba, para llegar a la residencia, veía la oficina de protección al menor. O sea que es algo que no solo se ha dado aquí en República Dominicana, sino que se está dando a nivel universal. En todo el mundo, que no solamente una oficina central en el Vaticano. No. Tiene sus ramificaciones en cada obispado. Por si acaso el apartado nos quedaba vacío, entre, yo no sé si llamarle reforma esto, más bien sería como una acción medio pendiente, porque lamentablemente el Papa ha fallecido, pero parece que es una cosa como que estaba en estudio, es la posibilidad de la incorporación de la mujer al diaconado. Esto vamos a intentar, no quiero ahora que nos convirtamos en pitonizos, pero ¿tú ves posibilidades a medio plazo de que realmente las mujeres puedan acceder al diaconado? A ver, una de las cosas que tuvo este Papa es que no le daba miedo a hablar de nada. Hombre, eso es un avance, claro. Es decir, o sea, todos los temas se pueden hablar. Y uno de los temas que se abordó, y fue además, también se tocó en el Sínodo de la Amazonia, y después se volvió a retomar en el Sínodo de la Sinodalidad, es el tema de la ordenación diaconal de las mujeres. El Papa estaba
abierto a que todo se pueda hablar y que se busquen los argumentos teológicos que puedan avalar lo que se anda buscando. Si se puede, desde el punto de vista teológico, pues veremos. Si no se puede, decir que si será algo que yo veré, no veré, que la mujer se incorpore a la iglesia, perdón, que se incorpore a, La iglesia ya está, a las órdenes, pues no lo sé. O sea, no soy experto tampoco en temas doctrinales sobre sacramento del sacerdocio. Pero tu intuición, ¿por dónde te dice que puede ir la cosa? Mi intuición me dice que se está trabajando, Que se está madurando. que hay comisiones que están viendo, incluso el diaconado antiguo, de hecho había diáconas en tiempos de San Pablo que ayudaban en los bautizos a los fieles, y que esa figura se pierde. El actual diaconado que nosotros tenemos es un diaconado permanente y un diaconado transitorio. Que hay de los dos tipos. Pero el diaconado transitorio marca mucho las funciones del diaconado permanente. Entonces, bueno, se está trabajando en todo eso. Si un diácono permanente tiene que ser lo mismo... Por tu manera de decirlo, suena a que lo limita demasiado. Limita demasiado el diácono transitorio, limita demasiado al diácono permanente, aunque las funciones serían otras y deberían ser otras, pero porque el diácono, como su nombre indica, es el servicio, estar al servicio de. Uh-huh. Entonces, claro, es verdad que el sacerdote también está al servicio de, también vive esa diaconía, ¿no? Pero sé que se está trabajando en el tema del diaconado, se está viendo qué es el diaconado, si es lo mismo tiene que ser lo mismo un diaconado transitorio que un diaconado permanente, etcétera, etcétera. O sea que... Si llegamos a ser testigos de la primera ordenación de una mujer como diaconisa, que no sé si la palabra existe, yo creo que sería justo acordarnos del Papa Francisco. A ver, sí, y también ha habido muchos teólogos detrás trabajando claro, esto antes del Papa Francisco. Ciertamente. Bueno, en fin, a ver, el tema da para mucho, pero ya sabes, en los medios el reloj es nuestro perómetro. Es un juez implacable. Sí, implacable. Entonces, antes de que me hablen por el pinganillo, pues vamos a ir acelerando. Vamos a meternos en el tema de los videos y las imágenes, que ahí también Papa Francisco nos ha dejado para dar y vender. Empiezo yo. Qué mal educado, siempre empiezo yo. En fin. Rico delante para que no se espante. Sí, una cosa increíble cómo me han puesto este guión. A ver, la primera imagen, no podía ser de otra manera. El Papa Francisco saluda a la multitud desde el balcón central de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 13 de marzo de 2013, el día en que fue elegido sumo pontífice de la Iglesia Católica, el día que empezaba su pontificado de estos 12 años. Icónica la imagen. Uh-huh. Que pidió la bendición de todos para él, o sea, que rezáramos por él. Sí, todavía impactados, recordemos que era el primer papa latinoamericano y mucha gente escéptica, algunos malhumorados, porque ¿cómo nos vamos a rebajar a elegir un papa? En fin, porque hay sensibilidades para todos los gustos. A mí me impactó, pero me impactó positivamente. Dije, wow, qué bien, hemos roto un paradigma interesante y yo creo que vendrán más cosas buenas que malas, seguro. Y bueno, a fecha de hoy creo que en ese sentimiento no me he equivocado. No, y muchos en aquella elección estábamos expectantes de qué va a pasar, porque ciertamente era el primer papa que salía de Europa. Ya con Juan Pablo II salimos de Italia, Benedicto siguió saliendo de Italia y el Papa Francisco salió de Europa. No, ahora ya lo siguiente está, bueno, a ver si ahora viene un asiático, un africano. Mira, a ver. Si eso sucede, se lo vamos a deber al Papa Juan Pablo II, que fue el que abrió el colegio cardenalicio a nivel mundial, porque antes los cardenales estaban muy restringidos. Estaban muy europeizados. Sí, y entonces Juan Pablo II... Por eso digo que cuando miramos las cosas no las tenemos que mirar en perspectiva. Solo este papa, sí. ¿no? Estoy de acuerdo contigo. La perspectiva
totalmente. Venga, Diego, la segunda imagen es para ti. Pues en ese mismo año, en el 2013, el Papa Francisco va a hacer su primer viaje, que va a viajar a la isla italiana de Lampedusa. Y el Papa va a recordar allí, de manera significativa y emocionante, todos los inmigrantes que morían en las travesías para alcanzar Europa. Y celebró una misa en memoria de todas aquellas personas y después se reunió con refugiados inmigrantes. Para el Papa el tema de la inmigración ha sido un tema importantísimo, ha sido un tema, no lo sé si algo pendiente, aunque de manera concreta, porque de manera general lo abordó, porque decían de hacer quizá una jornada del inmigrante, lo mismo que hay una jornada del enfermo, lo mismo que hay una jornada de la paz. Pues no estaría mal. De hacer... porque tiene su problemática propia y específica y creo que requiere una pastoral contundente, pero creativa, imaginativa y no sé, es todo un reto. Es todo un reto porque evidentemente reconocía que los países no tienen capacidad de poder acoger a todos. Pero con los que tenemos... Pero entre esos y tratarlos como algunos son tratados, pues a mí, en fin. Pero el Papa sí que abogaba porque se integraran a los inmigrantes, que se cuidaran, se protegieran y se promocionaran en los lugares donde iban. Porque incluso es una riqueza. Si nosotros nos damos cuenta, todos los países somos mestizos. Es que no puede ser de otra manera. De hecho, el Papa viene de familia inmigrante y fue un inmigrante en Roma. Y de parroquia de barrio, vamos a decirlo así. Bueno, seguimos. Siguiente imagen, muy icónica también. En el año 2014 tuvo lugar un viaje de alto impacto a Tierra Santa. En el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, Francisco pidió que nadie utilice el nombre de Dios para justificar la violencia. Yo no puedo evitar decir que a mí me parece que aquí hay como un recadito para grupos muy específicos. Y si tú miras la historia, verás que ha habido guerras de religión. Muchas. Y muchas veces las guerras han sido por motivos, o se ha utilizado la religión como motivo para desencadenar un conflicto bélico. Sí, porque remover las vísceras del ser humano es lo más efectivo para organizar una guerra, y con la religión eso se logra, lamentablemente. En fin, sigamos. Pues en ese mismo año, señor Laureano, el Papa Francisco hace una invocación por la paz junto a los presidentes Simón Pérez y Mahmoud Abbad y Bartolomé en los jardines del Vaticano. Como decíamos, el Papa es una persona que estuvo, al igual que todos los papas, tengo que recordar, que rechazó siempre la guerra. Esta que viene ahora te va a gustar. 2 años más tarde, en el año 2016, el Papa se reunió en La Habana con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Este encuentro fue histórico, marcando la primera reunión entre los líderes de ambas iglesias después de un cisma de más de 1000 años, porque además, y perdón, es un tecnicismo que ahora voy a utilizar, creo que los líderes de ambas religiones estaban mutuamente excomulgados en origen de cuando se organizó el cisma. Por cierto, a fecha de hoy siguen mutuamente excomulgados o se dio un paso en esa línea. Mira, sería interesante cuando tuvo lugar el Concilio Vaticano II, que fue esa gran reunión de obispos que hubo en el Vaticano en los años 60, en la década de los 60, principios de los 60. Muchos líderes religiosos ortodoxos fueron invitados a las deliberaciones que se hicieron en el concilio. Es decir, que la Iglesia ha tenido siempre una apertura ecuménica y un diálogo interreligioso. Ecuménico sería con aquellas religiones que no tienen origen cristiana y de diálogo interreligioso aquellos que tenemos a Cristo como origen de nuestra fe. Pues a lo mejor ya no están excomulgados. Bueno, digamos que pueden tener sus diferencias doctrinales, pero ese fue el gran primer cisma que hubo en la historia de la Iglesia. Después vinieron Lutero y a partir de ahí, pues, otros muchos. Sigamos en modo positivo. Venga, Diego, sigue, esa es tuya.
Pues en el febrero del 2019 el Papa Francisco se reunió con el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, gobernante de Dubái, y firmó un documento sobre la fraternidad humana. La visita de Francisco fue la primera de un papa a la península arábica. Es decir, que el Papa también, es ese diálogo ecuménico que decíamos Tendiendo puentes. antes, tendiendo puentes, o sea, de abrirse al diálogo también. Aquí tengo que recordar a Benedicto XVI, que también fue, como gran teólogo que era, también fue una persona que trabajó por el ecumenismo. Pues te voy a contar otro episodio que va muy en consonancia con el que acabas de decir. Aquí tenemos esta otra imagen. Porque 2 meses más tarde, el Papa Francisco besa los pies del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y otros líderes enemigos. Lo de enemigos viene porque Sudán estaba en medio de una guerra civil, de la cual después saldrían 2 países. Y eso ocurrió al final de un retiro espiritual de 2 días con líderes de Sudán del Sur en el Vaticano. Sudán del Sur es considerado el país más joven del mundo, pues su independencia es de apenas el año 2011. Así que otro gran momento, otra gran imagen para la historia del Papa Francisco. Sí, eso fue impresionante. Te toca. Pues también en marzo del 2020, del famoso Qué gran año, ¿eh? 2020, durante el confinamiento de la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco dio una inusual bendición urbe et orbi en una plaza de San Pedro vacía en el Vaticano y bajo la lluvia. Esa imagen la tengo en la cabeza, no falta que me la busquen, la tengo todavía en la cabeza. Yo también la tengo, he tenido que trabajar toda aquella reflexión que él nos hizo en esos días y recuerdo aquella frase de que no tengamos miedo, no temamos, que no estamos solos. En la barca de Pedro también está Aunque Cristo, se mueva mucho. Aunque se mueva. Bueno, pues seguimos. En marzo de 2021 protagonizó la histórica visita a Irak y la reunión con el gran ayatolá al-Sistani. Fue la primera visita de un papa a Irak y su encuentro con el líder chiita fue un gesto trascendental en el diálogo interreligioso en un país marcado pues, por numerosos conflictos y persecuciones religiosas. Vuelvo a insistir, tendiendo puentes. Y recordemos que él hace mención a este encuentro en su encíclica Fratelli Tutti. Mira, no recordaba esta parte. Uh-huh. Pues interesante. O sea que... La última es para ti. Venga, cierra con broche de oro. Pues mira, vamos a cerrar con la juventud. Con la juventud, venga. Que dicen que no es el futuro, sino el presente. Hace rato que es el presente. Hace tiempo. Somos nosotros que estamos ya pasados de rosca. Nosotros ya somos el pasado. Exacto. Pero mira, resulta que en el 2023 el sumo pontífice, pues como tú sabes, se celebró la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Y en un momento de profunda conexión con las nuevas generaciones, con estas generaciones presentes, pues reafirmó su llamado a una iglesia que siempre sea inclusiva, que sea alegre y que sea comprometida con el futuro. Es decir, que seamos personas que no descartemos nunca a nadie, que incluyamos a alguien y, como nos decía en su primera exhortación, que sea una iglesia alegre. Que esa exhortación de la alegría del Evangelio. El que tiene a Cristo nunca puede estar triste. Puede tener problemas. Eso es diferente. Pero de fondo siempre tendrá esa alegría. Y eso nos lleva, ya como para enmarcar todo lo que ha sido este programa, a que yo creo que el sentimiento predominante, sobre todo en el mundo católico, no tiene que ser el de tristeza por la muerte del Papa Francisco, más bien tiene que ser de agradecimiento por haberlo tenido este tiempo con nosotros, porque ha sido un tiempo de mucha calidad, ha sido un tiempo de mucho acompañamiento, de mucha reforma, de mucho mensaje poderoso, potente, y el legado está ahí y tenemos ahora también como un montón de lectura pendiente, porque a veces cuando se releen las cosas con perspectiva, pues se aprovecha mejor, tengo esa sensación. Sí, yo creo que sí. Y además tengo que decir que esa iglesia que empujó el Papa Francisco, de inclusión, de estar con los pobres,
de esa manera de hacer ha llevado a que mucha gente vuelva nuevamente a la iglesia. Y una muestra la tenemos en la laicista Francia. Francia, en esta noche de Pascua, un día antes de la muerte del Papa, multiplicó no sé por cuántos los bautizos de adultos. Es decir, personas... Leí el comentario en algún sitio. Personas que deciden, que ya de manera madura, que quieren formar parte de la iglesia. Esa es una gran noticia. O sea, yo creo que este papado ha sido fructífero. Como digo, como decía al principio, pudo haber tenido sus sombras, pero lo que predomina... Pero las sombras no invalidan sus luces. Predominan sus luces. Totalmente. Y es más, las luces siempre iluminan las sombras. Por cierto, aunque no tenemos a Dolly por aquí, voy a ver si puedo sustituirla dignamente. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar el sábado por Estudio 97.9 FM y Radio Santa María, pero que un poco antes, tan antes como esta misma tarde que estamos grabando, pueden tener este episodio en Spotify si solamente les interesa el audio, o si también quieres vernos en vivo y todas las caras que vamos poniendo mientras grabamos esto, pues en nuestro canal de YouTube, en Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. Así que muchas gracias por la sintonía. Gracias, Diego, por atreverte a formar parte de este binomio. Nunca habíamos estado tan solos en esta mesa. Yo supongo que la semana que viene ya tendremos todo el equipazo operativo. Bueno, Hansen lo tenemos allí al otro lado de la pecera. No, en la pecera hay mucha gente. Hay tanta gente como en la mesa. Y a Dolly la tenemos muy presente aquí en esta mesa. Totalmente. Así que ahora sí, llega el momento de despedirnos. Yo no sé si puedo. Se puede, la frasecita. Recuerda que estamos en Pascua. Es un, sí se puede. Es un tiempo de alegría, pero yo últimamente, por la muerte del Papa, no estoy diciendo feliz Pascua, pero sí buena Pascua. Ahora me has dejado descolocado. ¿Eso es un sí pero no, pero a veces o qué? Lo más seguro es que quién sabe. Bueno, pues no sé. Déjame decirlo. Que disfruten si no... de la Pascua, de este tiempo pascual. Pórtense casi bien y no se metan con casi nadie. Y niéguenlo todo. Ya, ¿no? Está bien. Sí, ya. Déjenlo así, ya no voy a agregar nada. Ya Diego lo ha hecho perfecto. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. Destodo Magazine. No privamos en eruditos.